Dios ha tenido mucha misericordia en mi vida, me ha levantado y me ha dado una hermosa familia. Y le doy gracias a Él por eso. Estoy aquí solamente por su misericordia, porque me rescató, me trajo acá, me limpió, me lavó y soy su hijo. Gracias a Dios por eso. Yo sé que muchos de ustedes también están en ese proceso. Y bueno, felicitaciones nuevamente por el rol que Dios les ha dado. Y precisamente, ¿cuál es el llamado del hombre que tiene? Vamos a ver hoy algunas de las responsabilidades que Dios nos ha puesto acá. Y quizá vamos a ver uno de los roles más importantes o uno de los llamados más importantes que tenemos nosotros dentro de la familia, dentro del hogar. Y para esto vamos a leer en Efesios 5:22 para comenzar a ver cuál es ese llamado que tenemos nosotros como padres en el hogar. Dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. En este párrafo se nombra uno de los roles que para mí uno de los roles más importantes que tiene el hombre en el hogar. Y dice: porque el marido es cabeza de la mujer. Ahora, este término cabeza de la mujer se ha distorsionado un poco. Y en nuestra sociedad, que quizás es un poco machista, aún mucho más. Cuando pensamos en cabeza, nosotros creemos que somos como que superiores y estamos por encima. Y nos sentimos con derecho de dar órdenes, de señalar, de marcar pautas, y eso sucede muchas veces. Pero en realidad, ¿qué quiere decir eso de cabeza? Cabeza de la mujer. Vamos en esta mañana, en unos minutos, a ver varias cosas de lo que implica eso, ser cabeza de la mujer. Y es muy fácil, como dije, tener un concepto errado de eso. Y a veces nosotros llegamos al matrimonio, nos casamos, y como nos sentimos con autoridad y como somos cabeza, a veces nos olvidamos que nos casamos como una ayuda idónea y comenzamos a ver nuestra esposa como si fuera una hija. Una hija. Y somos padres como antes de tiempo, ¿verdad? Y esa hija que tenemos al lado, la queremos vestir, queremos marcarle pautas de cómo debe hablar, de cómo debe conducirse, a quién debe tratar, a quién no. Y no nos damos cuenta que no es nuestra hija, es nuestra esposa, a quien le debemos muchas cosas. Y ahí comenzamos a tener distorsión en el matrimonio. Para nosotros ser cabeza de nuestra esposa, por lo menos implica tres cosas. Ser cabeza implica por lo menos tres cosas. Número uno, unión. Una unión, un vínculo. Para yo ser cabeza, debo estar unido a ella primero. Y es interesante lo que dice el libro de Génesis 2:24. Dice así: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá. Ahí vemos el vínculo. Y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Es decir, ese vínculo, que es el vínculo del matrimonio, nos une a esa persona. Y ahí comienza el proceso de ser cabeza. El vínculo del matrimonio es lo que Dios pautó para la pareja. Es probable que algunos de ustedes, quizás los más jóvenes, tengan amigos que quieren unirse a otra persona, pero ahorita el vínculo del matrimonio está como que pasando de moda.
y queremos unirnos, pero no nos vamos a casar. Vamos a probar a ver cómo nos va. Y si nos va mal, como no nos hemos casado, no he firmado nada, me separo. Y si me va bien, bueno, sigo adelante. Y así comienza nuestra sociedad a funcionar. Y créanme, en ese escenario es muy difícil que se dé ese vínculo que Dios espera de la pareja. Y sobre todo que el hombre sea cabeza del hogar. En un escenario que se entra de manera improvisada, de manera, digamos, según la racionalidad de esas personas que se están juntando, ¿cómo procede esa relación? Si se dan cuenta que no pueden ser una sola carne. Por ejemplo, a veces hay división en la parte económica. Bueno, tú ganas lo tuyo, yo gano lo mío, compartimos algunas cosas, pero ese es mi dinero y yo lo administro. Y cuesta a veces ser una sola carne cuando no estamos casados. Cuesta a veces. Y usted es cabeza del hogar en su casa, ¿cierto? En el matrimonio que Dios le dio, con su familia, con su esposa. Usted nunca ha ido a la casa del vecino a decir, bueno, buenas noches, de ahora en adelante, aquí los hijos van a llegar a las 10 de la noche. Y en el día van a hacer esto. Usted no va a la casa del vecino a marcar pautas, a dar órdenes, no lo hace. ¿Por qué? Porque usted ahí no es cabeza. Usted es cabeza en el hogar que Dios le dio. Debe haber un vínculo. Y ese vínculo, cuando usted se casa, comienza. Y es interesante como dice, ¿verdad? El versículo que dice, serán una sola carne. Eso de ser una sola carne tiene que ver con varias cosas. Tiene que ver con que yo tengo derecho a estar con ella, de dormir con ella, de tener intimidad con esa persona. Eso, en primer lugar, implica una sola carne. Y eso también implica un respeto hacia esa persona. Es decir, usted cuando está casado, que está unido, usted no debe estar buscando por allí otras carnes. Debemos cuidarnos de eso. Entonces, el hombre, el marido, debe tener una sola carne, la que tiene en su casa. Entonces, cuidémonos de querer buscar otras carnes, otros lugares por allí, porque Dios nos dio una sola carne. Y debemos ser con nuestra esposa así. Ahora, en esto de ser una nueva carne, una sola carne, no es fácil entenderlo. Y Pablo trató de explicarlo de una manera muy especial, el apóstol Pablo. Y dice así, en Efesios 28, 29 y 30, Pablo trata de explicar y dice, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Aquí el apóstol trata de explicar de una manera quizás más sencilla lo que significa ser una sola carne. Y él dice, ¿verdad?, que nosotros debemos amar a nuestra mujer como si fueran nuestros propios cuerpos. ¿Qué implica eso? Nuestras mujeres se enferman y padecen de muchas situaciones complejas y difíciles, se estresan. ¿Y qué hacemos a veces nosotros? Ay, chica, échate para allá, tienes gripe, anda al médico. Y cuando nuestra esposa está enferma, está dolida, se siente mal, no puede descansar, ¿qué hacemos? ¿La atendemos? ¿La rechazamos? ¿Así somos nosotros? ¿Nos cuidamos nuestro propio cuerpo así? A veces nos paramos temprano los hombres
Nos paramos temprano, 1 hora de bicicleta, hacemos ejercicio, nos alimentamos bien, estamos pendientes a veces de nuestra estética y estamos pendientes también, así también de nuestra esposa. Estamos pendientes de cuidarla, de protegerla. A veces somos egoístas como hombres. Y eso no es ser una sola carne. Sino que dice aquí Pablo, dice, sino que la sustenta y la cuida. Esto es clave en el matrimonio. Sustentar y cuidar. Proteger. Mimar. Eso es ser cabeza. Ser cabeza no es estar arriba, dar órdenes. Eso no es ser cabeza. Ser cabeza comienza cuando entendemos que somos una sola carne y debemos cuidar a esa persona. Eso es ser cabeza. Y cuando termina este párrafo, este versículo dice, porque somos miembros de su cuerpo. Y vean la relación que hay allí. Somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Es decir, esa persona que tienes ahí a tu lado es parte de ti. Esos huesos que tienes a tu lado son parte de ti. Esa carne es tuya también. Y así debes buscar que ella esté bien. Así comienza el hecho de ser cabeza. No es solo señalar, no es solo mandar, no es solo exigir, sino es cuidar. Y el apóstol dice, así como Cristo, ¿verdad? Así como Cristo es cabeza del hogar, así como Cristo es cabeza de la iglesia, y la amó y se entregó por ella. Ahora, ¿quiénes somos? ¿Quién es la iglesia? Tú y yo somos la iglesia. ¿Y acaso Cristo buscó lo más perfecto, lo más bonito para llamar a su iglesia? No, Cristo no buscó lo mejor. Cristo inclusive buscó quizás a los que estamos más dañados, a los que tenemos más carga, a los más pecadores. Cristo allí nos fue a buscar y nos rescató y nos limpió y ahora nos cuida. Pero muchos de nosotros ahorita vemos a quien tenemos al lado y comenzamos a señalar, mira cómo está gorda esta mujer, no, aléjate. Y eso no es el ejemplo que tenemos de Cristo. Mientras más tengamos defectos, mientras más tengamos cosas que señalar, más debemos amar, más debemos buscar, más debemos de cuidar. Entonces, en primer lugar, ser cabeza implica unión. Si yo no estoy unido a ella, si yo no la estoy cuidando, no la estoy protegiendo, si no estoy pendiente de sus necesidades, soy cabeza. El segundo punto que quiero hablar sobre el proceso de ser cabeza tiene que ver con mi responsabilidad. Mi responsabilidad. Y yo veo acá en este texto que una de las grandes responsabilidades, o la mayor responsabilidad del hombre, es amar a su mujer. Este es un imperativo que Dios manda una y otra vez. El hombre debe amar a su esposa. Y por supuesto, esto de amar lo podemos ver en Efesios 5:25, que dice: maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Claro, que la palabra amor hoy en día está muy, digamos, muy complicada para entenderla. La palabra amor. Porque nosotros relacionamos hoy en día amor con nuestros sentimientos. Oye, hoy me siento bien, hoy me siento chévere, wow, hoy te amo mucho.
Pero a los 3 días siguientes amanecemos como que enojados, bravos, tuvimos un mal sueño y ahora no te amo. Y pensamos que amor se relaciona a lo que usted y yo podemos sentir en el momento. Y eso no es amor. También tenemos otro problema nosotros los hombres, que a veces nuestras compañeras no nos ayudan mucho y dicen a veces: mi amor, ya tú no me amas. Y uno le pregunta: ¿y por qué? Porque no me trae flores, no me trae regalos, no te acuerdas de mí, no estás pendiente de mí, de mi cumpleaños. Mira, yo veo cómo los otros hombres llevan flores, bombones, regalos, y tú no me traes nada. Y nosotros creemos que yo llevar algo físico es amor. Y así nos vamos, como que nos vamos, digamos, contaminando nuestro concepto de amor. Y pensamos que amar es dar un obsequio. Y no se da cuenta que el Día de los Enamorados es el día en que más se vende flores a nivel mundial. Y pensamos en amor y pensamos en un corazón de chocolate. Y las mujeres, cuando ven ese corazón de chocolate, ¡wow!, se estremecen, se emocionan. Y bueno, y así hemos estado en este tiempo, distorsionando cada día más lo que es el amor. Pero el amor de que habla la Biblia no es así. Y el mismo Pablo dice más o menos, nos da como que una idea de lo que es el amor. El amor, él dice acá que es que Cristo se entregó a sí mismo por la iglesia. Se entregó. Y amarse es entregarse. Es entregarse a esa persona que tienes a tu lado. Entregarse a ella aún en contra de tu voluntad y aún en contra de tu comodidad. Eso es amar. Amar es que tú llegas a la casa y llegas apurado porque quieres ver el juego de fútbol de Ecuador y Argentina, y llegas emocionado y llegas buscando el control de una vez, pero tu esposa está ya sentadita, triste. Mi amor, ¿qué tiene?, le preguntas. No, me duele la cabeza, me siento mal. Pero tú estás ahí con tu juego en la mente. Amar es dejar el control y ir al lado de tu esposo. Mi amor, ¿qué te pasó? ¿Por qué estás así? ¿Qué tienes? Darle tiempo de calidad. Eso es amor. Escucharla. Eso es amor. Amar es que cuando llegas a la casa y no está listo el almuerzo, es entender: bueno, mi amor, ¿qué te pasó? ¿Por qué no hiciste la comida? Ay, madre, no sabía que estabas enferma. Porque a veces ni nos comunicamos con ella durante el día. Estar pendiente de ella, de sus necesidades, eso es amor. Entender. Pero ¿qué hacemos muchas veces? Llegamos a la casa, venimos del trabajo enojados, abrimos la puerta, vemos que no está listo nada, que todo está, y nos airamos y descargamos esa emoción con esa persona que está allí esperándonos. Eso no es amar. Amar es entregarse. Y así como para salir de este tema, amar es buscar intencionalmente lo mejor para ella. Buscar intencionalmente no lo mejor para ti, sino lo mejor para ella. Lo mejor para ella. Y esto se implica en todas las áreas de la vida. Yo debo buscar siempre lo mejor para ella. ¿Por qué? Porque si yo le doy lo mejor para ella, como ella es mi propio cuerpo, es mi propia carne, ella es mis propios huesos,
Cuando yo busco lo mejor para ella, estoy buscando lo mejor para mí. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando yo consiento a mi esposa, cuando yo la hago feliz, me estoy haciendo feliz a mí mismo. Pero esto no queremos entenderlo. Debemos ser responsables con esa persona, con esa mujer que Dios nos dio. Y el tercer punto que tengo acá tiene que ver con la autoridad. Ser cabeza implica autoridad. Ese punto sí les gusta, ¿verdad? Ser cabeza implica que tenemos autoridad. Pero si no estamos unidos, si no sentimos que ella es nuestro propio cuerpo, si no la amamos, si no somos responsables, ¿cómo podemos tener autoridad? ¿Quién se va a sujetar? ¿Sí se acuerdan que la Biblia manda que la mujer debe sujetarse al hombre? ¿Quién se sujeta a alguien que no le ama, que no la estima, que no la trata de manera adecuada, que no la consiente? Nosotros cuando llegamos al matrimonio, de una vez queremos caer en el tercer punto. Yo tengo autoridad, pero nos olvidamos de los dos puntos anteriores, que para mí es más importante. ¿Por qué? Porque quiere que una mujer se sujete a ti. Ámala, apréciala, que ella sienta que la cuidas, que la valoras. Y luego la sujeción va a venir solita. No la debemos ni siquiera buscar, porque yo creo que una mujer que se siente amada se va a sujetar y te va a ayudar, no te va a hacer la guerra. Porque ese término de sujeción es bastante complicado, ¿eh? Hay mujeres que a veces uno marca alguna pauta dentro del hogar con los hijos y después uno y la mujer, ay sí, mi amor, lo vamos a hacer. Y cuando uno sale de la casa, la mujer va a estar con los hijos, ay, ese papá de ustedes tiene unas cosas, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Y ella demuestra delante de los hijos que no está de acuerdo, pero que lo va a hacer. Eso es sujetarse. Se está formando una revolución dentro de la casa y te va a dar un golpe de estado esa mujer. No está de acuerdo contigo y te está poniendo en contra a los hijos, pero no se siente amada. Es por eso, porque no siente que tú la amas y por eso se está rebelando. Tú tienes que estar alerta de esos luces, de esas señales que te dicen a ti, epa, algo está mal en el hogar. Tienes que estar pendiente de eso. Y en algo estamos fallando. En algo estamos fallando. Entonces, en este punto quiero motivar a los hombres y a los padres que no sigan ese camino. No sigan ese camino. Rectifiquen. Debemos amar a nuestras esposas. Ay, pero ya está vieja, ya está gorda, ya no, tiene muchas arrugas, no me gusta igual. Alguien pudiera pensar así. Pero ¿qué hizo Jesús con la iglesia? Él dice que la santificó y que limpió sus arrugas, le quitó sus manchas y la está purificando. Porque eso es lo que está haciendo Jesús con nosotros, ¿cierto? Cada día nos purifica, nos cuida, nos anima
y nos perdona. Eso es lo que hace Jesús con nosotros. Y eso es lo que nosotros debemos hacer con nuestras esposas. Cuidarla. Y esa arruga que tiene, a veces a lo mejor ha sido por ti mismo que la has causado. Entonces nosotros debemos amar y cuidar a nuestras esposas. Eso implica, eso es lo que es ser cabeza. ¿Creía que era otra cosa? Ser cabeza es eso, amar, estar unido, ser responsable, cuidar. Ahora quisiera tocar un tema interesante también que nos toca a nosotros como hombres, y es el rol de ser padre. De ser padre. Y yo diría que para tener un hogar firme y tener unos hijos firmes, el primer punto que debemos nosotros saber como padres es que nosotros debemos ser padres firmes. A veces queremos que en la casa haya disciplina, que todo el mundo esté así caminando por el camino recto, que todo salga bien, que nuestros hijos sean amorosos, que nuestros hijos respeten, que nuestros hijos obedezcan. Eso es lo que nosotros queremos. Pero para que eso se dé dentro del hogar de manera sana, el padre tiene que dar el ejemplo. Entonces, para tener un hogar firme, lo primero que nosotros debemos entender es que nosotros debemos vivir bajo el modelo de Dios. Esto es sumamente importante. Tú y yo, como hombres, debemos vivir bajo el modelo de Dios. Y de repente ha pasado alguna vez que alguien llama a tu casa y tú no quieres hablar con esa persona porque le debes un dinero tal vez. Hijo, dile que no estoy. Dile que acabo de salir. ¿Y eso qué? Una mentira, ¿verdad? Y el niño escucha, yo le voy a decir. Y le dice a la persona. Ese es un buen ejemplo. Y así estoy dando un pequeño ejemplo de lo que nosotros a veces hacemos en nuestra casa. Y el niño dice, oye, pero si papá me dice que yo no debo mentir. ¿Y por qué él lo hace? ¿Y por qué papá grita en la casa? ¿Por qué papá le dice palabras tan feas a mi madre? ¿Por qué? Ese es el ejemplo que está viendo el hijo. Y sí, ¿verdad? Hay un choque, ¿no? Y si llevamos a ese hijo para la iglesia y aquí ese hijo escucha otras cosas, ¿ustedes no creen que hay como un choque? ¿Qué clase de cristiano es mi papá? Que allá en la iglesia dice una cosa y aquí en la casa hace otra. ¿Qué tipo de religión es esa? ¿Cuál es la conclusión del hijo? ¿Qué dice el hijo? Ese Dios a quien mi papá busca no tiene poder. Ese Dios es un Dios falso. ¿Por qué? Porque ese Dios a quien mi papá busca todos los domingos no ha podido cambiar la vida de mi padre. Ese Dios no tiene poder. Mi padre sigue siendo el mismo todo el tiempo. Grosero, mentiroso, amargado, rencoroso, gruñón. Mi padre no ha cambiado. Ese Dios es falso. Y cuando tiene 15 años se va de la iglesia. Y después uno dice, Dios mío, pero este hijo mío, yo no lo conozco, está haciendo cosas que yo... Porque eso es lo que hacemos con nuestro ejemplo. Otra cosa que debemos nosotros ser también es padres consistentes. Es decir, digo una cosa y la hago. Te prometo una cosa y lo cumplo. Debemos ser consistentes con nuestra palabra en nuestra casa. Si le decimos a un hijo, si haces esto, te voy a quitar el celular, por ejemplo. Te voy a quitar el celular.
no lo vas a tener, te voy a castigar. Si lo dices, cúmplelo. Sé consistente, ten una sola palabra. ¿Le va a doler a él? Sí. ¿Te va a doler a ti? También. Pero tú estás marcando, estás disciplinando, estás amando. Eso es amar. Amar no es traer la última bicicleta de moda. Amar no es comprarle los mejores zapatos. Amar no es inscribirlo en el mejor colegio. Eso no es amor. Muchos hacemos eso para tapar el vacío que nosotros sabemos que no le estamos dando a la familia. Y por eso queremos llenarle de cosas materiales. Eso no es malo. Si quieres puedes hacerlo, pero si no le das lo otro, está mal. Está muy mal. Nuestros hijos necesitan padres que le amen, pero que sean padres firmes y consistentes. Otra cosa que también debemos ser como padres es ser buenos oyentes. Busca tiempo para escuchar a tu hijo. No estés tan ocupado que digas, hijo, para ti no tengo tiempo. No te puedo escuchar, no puedo sentarme contigo. ¿Por qué? Porque cuando tú quieras que ese hijo tuyo te escuche y te obedezca, él tampoco te va a escuchar. Tampoco lo va a hacer. Escuchar a nuestros hijos es sumamente importante. Cuando no le escuchamos, nuestro hijo se siente rechazado. Otra cosa también importante acá es que debemos disciplinar. Es interesante, disciplinar sin rechazar. ¿Cómo será eso? ¿Cómo yo disciplino a mi hijo? ¿Cómo yo le corrijo y que él no sienta que yo le estoy rechazando? Es simple. No lo disciplines cuando estás airado, cuando estás bravo. No disciplines a tu hijo cuando estés bravo. ¿Por qué? Porque vas a golpearle y vas a descargar en él esa ira. Y el hijo lo va a sentir. No le golpees más con la mano. No lo hagas. No le golpees más con la mano. Es fácil, ¿verdad? Y es rápido. Hizo algo mal y tú, ¡pum!, de una vez le das. Claro, de una vez corrige. Pero no lo hagas. No le golpees más con tus manos. ¿Por qué? Porque con esas mismas manos que tú quieres golpear, después lo vas a querer acariciar. No tiene sentido eso. Lee la palabra junto a él. Lee la palabra. Ese es un tema muy difícil para uno hacerlo. Pero que él sienta que tú estás leyendo la palabra con él. Y que también él vea que tú quieres obedecer esa palabra. Pasar tiempo de calidad es sumamente importante también con los hijos. Debemos buscar tiempo para estar con ellos. Otro punto es, seamos sinceros y reconozcamos nuestros errores. Y pedir perdón de vez en cuando es bueno, porque le estás enseñando a tu hijo que tener autoridad es una cosa y ser humilde y reconocer nuestras debilidades también es importante. Entonces, cada vez que tú hagas algo, debes pedir perdón, ser sincero. Y lo último es, guía con tu ejemplo. Como hablamos al principio, la mejor guía es el ejemplo que le damos a nuestros hijos. Esa es la mejor forma de criarlos. La mejor enseñanza con la que nuestros hijos se van a quedar es que ellos ven que tú amas a su mamá y la cuidas. Esa es la mejor enseñanza que nosotros como padres y como hombres podemos darle a nuestros hijos. Que respetamos y estimamos a nuestra esposa. Si el hijo ve eso en el hogar, créanme, eso le va a marcar para toda la vida. Te animo a que no defraudes. No defraudes a tu esposa, no defraudes a tus hijos. Ser defraudado duele mucho. En alguna ocasión, hace varios años, una persona la cual yo quería mucho me defraudó. Y créanme, para mí fue un dolor terrible eso. Y después de 4 o 5 años entendí, pude superar eso con la ayuda de Dios. Pero ser defraudado marca para toda la vida a veces.
Y nosotros como padres podemos defraudar a nuestros hijos, podemos marcarle. Yo quiero animar a los padres que estemos allí, pilas, cómo nos comportamos, cómo vivimos, y estar pendientes allí, más bien de animarle. Y si hemos causado heridas, seamos valientes para acercarnos a ellos y reconocer nuestros errores, pedir perdón y comenzar de nuevo. No sigamos ese camino de destrucción. Muchos hogares hoy en día están destruidos completamente. Tú puedes salvar el tuyo apegándote a lo que dice la palabra de Dios. Quiero orar en esta mañana. Y ser padre, sé que no es sencillo, pero Dios está allí para ayudarnos. Dios está allí para guiarnos. Amén. Me gustaría que los padres que están acá presentes se pongan de pie. Se pongan de pie. Quizás expresando y diciendo a Dios, Dios, yo quiero ser ese padre. Yo quiero ser un padre que ame. Yo quiero ser un padre que consuele, que anime, que corrija. Vamos a orar entonces. Padre Celestial, te doy gracias por este tiempo, porque tu palabra ha hablado a cada corazón. Mi Dios, tú conoces cada situación. Tú sabes en el borde en que estamos. Tú sabes si hemos comenzado a buscar cosas ajenas afuera en la calle. Tú lo sabes. Pero te pido en el nombre de Jesús que tú cortes, que tú nos alejes de esos malos caminos. Aleja esos malos pensamientos que tenemos a veces. Aleja eso de nuestra vida. Ayúdanos a amar a nuestra esposa. Ayúdanos a amar a nuestros hijos. Y que cada día nuestra familia crezca y sea un ejemplo a la sociedad. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén.